Buenas tardes o buenas noches, según sea el caso, según nos escuchen. Habla y saluda el doctor Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador del Departamento de Educación a Distancia de este instituto, a nombre de las autoridades académicas, del rector Jesús Montes y del vicerrector Benjamín Rivera. Les saludo y les agradezco que nos sigan, que estén presentes en este ejercicio académico. El diálogo que tendremos el día de hoy y por el cual Alberto Pérez hará una presentación, es un ejercicio con el cual el Instituto de Filosofía quiere divulgar la filosofía, promover la filosofía. En principio, debo agradecer a Alberto, saludarlo y agradecer que haya aceptado el ejercicio. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy y a quienes posteriormente nos vayan a ver en las redes sociales. Gracias, Alberto. Deben saber que el ejercicio que hoy hemos titulado de alguna manera como un seminario, así le hemos puesto el título de seminario de problemas y dilemas filosóficos contemporáneos. Es un seminario cuyo objeto principal representa un ejercicio de promoción y divulgación de la filosofía. De tal manera que este espacio que hoy presentamos es una exposición de Alberto Pérez García, quien estuvo vinculado a este proyecto, es egresado de esta casa de estudios y hoy nos presenta la ponencia que aquí señalo, la felicidad en México desde el ámbito público. Este seminario lo que pretende es promover y divulgar la filosofía y los ejercicios de reflexión que realizan quienes han pasado por esta casa de estudios. En ese sentido, debo decir y señalar con claridad que lo que ahora nos va a presentar Alberto es en algún sentido un ejercicio de reflexión que él maduró durante un año, en el último año de participación en la licenciatura. El título de su ponencia, La felicidad en México desde el ámbito público, pretende ser una reflexión en algún sentido de filosofía política, ¿no? Donde él ya lo dirá, él analiza justamente este tema en un análisis de la política pública de tres de los partidos políticos existentes en la realidad mexicana. Para quien no conoce a Alberto aquí presente es originario de Tequila, Jalisco. Deben saber que es promotor y divulgador de la filosofía y en algún sentido es un perseguidor de la verdad, en el sentido de que se ha dedicado durante muchos años a una suerte de periodismo independiente. De alguna manera, él ha dedicado sus intereses a eso, a la filosofía y a la política pública. Son dos cosas que le interesan. Le interesa de alguna manera el periodismo. Ha trabajado en algunos proyectos, como por ejemplo la estación de radio KYXE de AM, fue director de noticias, trabajó para un seminario, Viva Topini, y ha tenido diversos vínculos en diversos proyectos. Sin más, debo decir que en sus últimos apuestas, su última apuesta es lo que él llama odología, la lógica del absurdo, un proyecto de divulgación de la filosofía en un canal de su propia autoría.
Pues sin más preámbulo, cederé la palabra a Alberto para decir que él tendrá en promedio entre 25 o 30 minutos para una exposición. Puede ser poco más, puede ser poco menos, y después de eso lo que haremos es establecer un diálogo con su persona a partir de las cuestiones que nos genere, reflexiones, preguntas, debate, en un ejercicio como suele ser la filosofía, crítico. Alberto, muchas gracias por estar en esta aula virtual, una aula virtual de tu casa, el Instituto de Filosofía. Adelante, compañero. Muchas gracias, Héctor. Sí, ¿se escucha bien? Todo bien. Sí, mira, pues primero que nada, pues agradezco al Instituto de Filosofía y en particular a tu persona por haberme hecho esta amable invitación. Y bueno, pues en este seminario hoy me toca esta ponencia titulada La felicidad en México desde el ámbito público. Y bueno, espero que esta charla pues provoque reflexión entre los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Entro al tema pues, voy a tomarme unos 30 minutos para presentar mi tema y les agradezco posteriormente sus preguntas, sus comentarios. Mi ponencia pues está derivada de mi tesis de licenciatura. Los invito a que la lean. Ya creo que ya está disponible en el Google Drive del Instituto de Filosofía. Me pareció verla ahí ya. Aquí tan solo hago una especie de resumen del capítulo 4 de mi tesis, complementado con dos distinciones, dos distinciones que me parecen necesarias para dar un poco de contexto a esta presentación. La felicidad, como sabemos, ha sido tema profundamente filosófico desde, pues, por lo menos desde Sócrates, de los diálogos platónicos, Aristóteles, el periodo helenístico y hasta nuestros días. Una primera distinción de las dos que quiero hacer previamente antes de entrar al tema, concretamente, es que me parece que la felicidad no merece el mismo trato cuando hablamos de una felicidad en lo privado, o sea, como de cada persona en lo particular, y la felicidad en el ámbito público. Entonces tenemos que hacer esta distinción primera. En mi tesis argumento que la felicidad desde lo individual carece de reglas. Esto es, hay cosas que hacen feliz a una persona, pero a otra persona la entristecen. Pienso, por ejemplo, en el reciente juego de fútbol de las Chivas contra el América. Pues ahí, si le preguntas a un aficionado, pues dependerá de a quién le vaya para que te diga si está feliz o está triste por el resultado de ese partido. Pero bueno, incluso una misma cosa nos puede hacer feliz en la mañana y por la tarde nos puede entristecer. Entonces, el punto es que la felicidad desde lo individual no requiere justificación, no requiere racionalización. Pues podríamos hacer el intento de justificar y racionalizar un hecho que nos hace feliz en lo concreto, pero desde la perspectiva general de la filosofía, pues esto sería pues un poco ocioso. Esto es distinto con respecto a la felicidad en el ámbito público. Una política pública enfocada en hacer feliz a los ciudadanos y en general a los habitantes de una entidad política, pues debe ser justa en sentido de justicia, pero también en sentido de que es justo lo que se requiere para que para lograr el objetivo, por aquello de evitar el despilfarro de los recursos. Racionalizar o dar razón es definir el por qué, el cómo y el para qué de un programa gubernamental, basándose en evidencia y en estudios sociales, así como el alcance de tal o cual programa, o sea, a quienes se busca beneficiar o a quienes en este caso se busca hacer feliz. Claro que cada política pública tiene sus detractores
Y ante un programa racional y justificado, los detractores, en este caso, estarán obligados a justificar y hacer racional su oposición, a menos, claro, que se opte por la noticia falsa, por la distorsión mediática, por la descalificación personal y otras falacias que están muy de moda en estos días. Ante el ámbito privado se distingue del ámbito público en que este último es el ámbito compartido con otras personas e instituciones y en donde la persona, sin dejar su cualidad individual, adquiere también la cualidad de ciudadano con respectivos derechos y obligaciones. La felicidad en lo público requiere de convención, esto es, tiene que haber acuerdos y referentes materiales y morales con respecto a lo que se considera una situación feliz para cada persona en lo particular y para el conjunto de los ciudadanos en lo general, sin que estas convenciones colmen o den cuenta de la totalidad de las posibilidades individuales para ser o sentirse feliz. La felicidad pública es representada filosóficamente como una idea metafísica que, a diferencia de una idea positiva, sí requiere explicitación de principios, causas, fines, metodologías, justificaciones, valores, etc. En el ámbito público donde el individuo aporta en el ámbito público donde el individuo aporta sus capacidades, sus habilidades, sus saberes y su trabajo a fin de lograr beneficios comunes. Estos beneficios comunes, sean materiales o no, pueden ser admitidos como factores que propician o causan felicidad. Desde las instituciones, lo público es el ámbito de acción de un gobierno. Este ámbito público, entonces, incluye a la sociedad formada por ciudadanos y sus producciones morales convencionales. ¿Qué son estas producciones morales convencionales? Las leyes, instituciones, tradiciones, religiones, gobiernos, etc. Con todo y sus respectivas explicitaciones, justificaciones, metodologías, etc. La otra distinción que quiero hacer aquí es que conviene aludir a lo que le conocemos como la teoría y la práctica. La teoría como un deber ser idealizado y normado de un comportamiento considerado deseable y preferible es completada por la práctica, en tanto que comportamiento, hecho o circunstancia concreto de una persona en su ámbito privado y de un ciudadano en su ámbito público, así como los resultados o consecuencias concretas que deriven de estos, tanto en lo individual como en el conjunto social. La felicidad en lo teórico puede tomar varias formas. Esto argumento en mi tesis. Una de estas formas puede ser una deidad. Me parece que la filosofía de Santo Tomás, Spinoza y Kierkegaard van en este sentido. También puede tomar la forma de una ley. Me parece que Aristóteles, Rousseau y el filósofo norteamericano Thomas Paine van en esta dirección. También puede tomar la forma de un ideal. En este caso, Platón, los estoicos y Hannah Arendt podrían ser, digamos, ejemplos de esta forma de entender la felicidad en lo teórico. También lo teórico puede admitirse positivamente. En este caso me parece que las posturas de Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Rousseau y Hannah Arendt son en este sentido, o bien pueden asumirse negativamente, o sea, como aquello que impide la felicidad de las personas. En este caso podemos aludir a los estoicos, a Spinoza, a Thomas Paine, a Kierkegaard. Desde la teoría, una condición totalmente feliz pareciera imposible. Esto se debe precisamente a que lo teórico como idea o como norma actúa de manera a priori. Pues esto es, supone una condición ideal ante la cual el comportamiento, los hechos o las circunstancias concretas deben ajustarse para que una persona pueda ser feliz, lo cual me parece que esto casi nunca ocurre. Pareciera ser que todo intento de formalizar lo que implica ser feliz
cae en la problemática de hacer imposible la felicidad en la práctica, puesto que rebasa la inmediatez del acto de ser o estar feliz, para sujetarlo a criterios externos de tipo normativo, de tipo preferencial, autoritario, obligatorio o algo así. Algo que recuerda, o que me recuerda, por ejemplo, lo expresado por Friedrich Nietzsche en su desarrollo del concepto de voluntad del poder y en su distinción de lo apolíneo y lo dionisiaco. Al condicionar un acto feliz, este exige ser explicitado o demostrado por otra cosa o condición que está más allá del acto mismo. Por ejemplo, si para ser feliz debe reunirse mi alma con Dios, o si para ser feliz debo ser propietario de una casa grandísima con jardines y 2 carros nuevos a la puerta, pues mi felicidad depende de lo otro, como diría Heidegger. Importa pues poner en cuestión las promesas de la felicidad en lo teórico y sus posibilidades prácticas. Hechas estas dos distinciones de la teoría y la práctica y la anterior que habíamos hecho también de la distinción entre lo concreto, pues sí, perdón, creo que, permítanme, sí, la distinción entre a ver, ahí me pasa, se me perdió aquí la idea, entre lo privado y lo público. Esas dos distinciones, o sea, entre lo privado y lo público y esta distinción última. Entonces, paso entonces al tema ya, ahora sí, en concreto. Y bueno, vamos entonces a pasar al tema ya en concreto de lo que es la felicidad en el ámbito público mexicano. Y para ello, en el capítulo 4 de mi tesis de licenciatura, hice un estudio relativo a la presencia o ausencia del concepto de felicidad en la Constitución mexicana y en los principios de doctrina de 3 partidos políticos, que son el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, el Partido Acción Nacional, conocido como Morena, como PAN, perdón, y el Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. En el caso de la Constitución mexicana, hay que decir que no estamos hablando de una constitución, sino que es un documento en continuo cambio. De aquella Constitución de 1917 ya poco queda, luego de cientos de reformas a sus artículos. En general, o sea, visto de manera integral, tomando en cuenta sus cambios históricos, la Constitución dice poco, casi nada, con respecto a la felicidad de los mexicanos. La palabra felicidad o feliz no aparece ni una sola vez en la Constitución. Estas palabras, felicidad o feliz, no aparecen ni una sola vez en la Constitución, ni en la original, ni en la versión que estaba vigente hasta el 27 de agosto del 2018. Sin embargo, vale decir que conceptos más o menos análogos sí forman parte del texto constitucional. Por ejemplo, la palabra bienestar no aparece en el texto original de 1917. El concepto de bienestar, yo aquí digo que es pues tal vez lo más cercano a lo que pudiéramos llamar felicidad. No aparece en el texto original de 1917, aparece por primera vez en 1974 en una modificación al artículo 123 sobre la ley del seguro social. A mediados de 1999 se vuelve a usar la palabra bienestar en una modificación al artículo 4 constitucional sobre el derecho de las personas a un bienestar mediante un medio ambiente adecuado.
Otras alusiones constitucionales a la felicidad del ciudadano, en términos generales, son apenas implícitas e indirectas y van encaminadas a proveer bienes materiales e inmateriales, tales como apoyos económicos, salud, educación, medio ambiente limpio, certeza jurídica, garantía de respeto a los derechos civiles y humanos, etc. Ya desde su texto original y en subsecuentes modificaciones, la Constitución propone un Estado paternalista y estatista. El Estado sabe lo que se debe hacer y puede hacerlo. A ver, perdón, Héctor, ¿me escuchas? ¿Sí, me escuchas? Sí, ok. Esto, digamos, la Constitución se presenta pues como, presenta un Estado paternalista y estatista. Esto contrasta con, por ejemplo, con la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la palabra bienestar, en inglés welfare, aparece desde el preámbulo y desde la postura de que son los habitantes, como personas en comunidad, o lo que le llaman ellos we the people, quienes se encargarán de los modos para procurar su propio bienestar. Solo implícitamente se sugiere que dicho bienestar se logrará desde una visión estatista. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el segundo párrafo, se habla de derechos inalienables o imprescindibles, entre ellos la vida, la libertad y la procuración de la felicidad. En la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano del 28 de septiembre de 1821, también afirma algo parecido al celebrar que la recuperación de la libertad de la corona española permitirá al nuevo Estado mexicano procurar su felicidad de modo que mejor le convenga. En este caso se asume claramente que la libertad es un derecho no enajenable, pero la procuración de la felicidad no parece alcanzar este rango. No queda explícito, pues. La procuración de la felicidad parece asumirse como una especie de consecuencia o más bien como un objetivo solo alcanzable si es que se vive en libertad. Así, el gobierno mexicano, como instrumento del Estado, tiene constitucionalmente el encargo de procurar el bienestar, pero no necesariamente la felicidad de los habitantes. Esta postura probablemente refleje la idea de que la felicidad como condición humana es asunto del individuo y no del Estado. Paso ahora pues a examinar los principios, el concepto de felicidad en los principios del partido político Morena. Por casi un siglo, la teoría política mexicana se ha centrado principalmente en la construcción de mejores instituciones políticas y administrativas que procuren el progreso nacional y en esta medida lograr mejores condiciones de vida y satisfacción para el ciudadano. Diversas expresiones políticas y filosóficas de izquierda han insistido por décadas en poner al ciudadano en el centro del debate público. Sin embargo, bajo el argumento de procurar lo mejor para el país, numerosos movimientos sociales fueron marginados y luego reprimidos violentamente por gobiernos autoritarios que, bueno, de eso pues ya conocemos la triste historia. En 2014, con la entrada en la escena de política del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, el concepto de felicidad del ciudadano toma relevancia en la narrativa política nacional. Este concepto, sin embargo, resulta extraño al discurso tradicional por su radical propuesta de cambio de paradigma. Ya no es lo más importante la construcción de grandes y mejores instituciones. Lo que verdaderamente importa aquí es que el ciudadano sea feliz en su cotidianidad. Más aún, el gobierno se asume responsable de lograr la felicidad comunitaria, tarea que previamente había sido reservada generalmente a otras instituciones como la iglesia, la familia o bien al ámbito personal.
La propuesta de Morena basa su argumentación en una felicidad alcanzable mediante la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Repito aquí, la felicidad alcanzable mediante la participación del ciudadano en los asuntos públicos. El primer párrafo de la Declaración de Principios de Morena dice lo siguiente: no hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el país o el pueblo donde vive uno. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor. Cierro la cita de los principios. Se trata entonces aquí de una propuesta con un alto contenido ético-moral y novedosa para el discurso político nacional tradicional. Se busca, al menos en teoría, restarle relevancia a la labor gubernamental. Y bueno, se asume que la participación de los ciudadanos en asuntos públicos por sí misma y también por sus consecuencias, que son la reivindicación del género humano, formación de comunidad, construcción de ciudadanía y un mundo como un lugar un poco mejor, hará feliz al ciudadano. En la misma declaración de principios, pero en lo marcado con el numeral 5 de la sección denominada Principios éticos y valores humanos defendidos por este partido político, llama la atención el concepto de alegría por el esfuerzo compartido a favor del bienestar colectivo. El sustento filosófico de estos conceptos, a saber, la felicidad y la libertad de la persona como resultado de su participación en los asuntos públicos, la posibilidad de ser feliz en lo logrado como resultado de tal participación, la integración, la no exclusión de los diferentes al diálogo político, son todos elementos muy presentes en la filosofía política de Hannah Arendt. Son tantas las coincidencias que sorprendería si los ideólogos de Morena no hayan derivado sus postulados de los planteamientos que Hannah Arendt desarrolló hace más de 60 años. De los principios de Morena también se puede señalar evidencias que indiquen una marcada influencia de Aristóteles, particularmente en lo correspondiente al segundo y tercer modo de lograr la felicidad. Sabemos que Aristóteles, o bueno, así lo interpreto en mi tesis, Aristóteles plantea 3 modos de hacer feliz. Uno sería el goce de satisfactores materiales. El 2 sería la satisfacción por obtener fama y reconocimiento social por haber hecho un servicio a la comunidad. Y el tercero es hacer el bien desinteresadamente en beneficio del prójimo. De estos 3, pues el tercero sería, digamos, el más sublime, el más noble. El programa político de Morena alude a la felicidad como un derecho. En el mismo programa se especifica que la felicidad no consiste en la acumulación de bienes materiales, sino en la procuración del bien de todos. De esto último se implica que en tanto que la felicidad consiste en procurar el bienestar común, un derecho que garantice este procurar podría pasar como válido como un derecho a ser feliz. Esto otra vez hace eco a la postura aristotélica de considerar la política como el medio para procurar el bien de la comunidad. Un aspecto más al que conviene aludir en la llamada es la llamada dignificación de la política, que el programa político morenista tiene entre sus principales objetivos. Recordemos que Aristóteles afirmó que el bien máximo al que atiende la política es a la felicidad de los ciudadanos. La política y sus herramientas, que son la oratoria, la economía, la estrategia, han de ser utilizadas para hacer el bien. Sin embargo,
En la práctica política mexicana tradicional, el concepto de política vino a menos y de hecho es más bien identificado con vicios y falencias que con cosas positivas y benéficas. Entonces, por dignificación de la política, se alude a recuperar el buen nombre de la política mediante el servicio comunitario movido por el altruismo de hacer algo en beneficio de la comunidad. Paso ahora a examinar los principios del partido político PRI. En la declaración de principios del partido del PRI y en su visión de futuro 2017, no aparece ni una vez la palabra felicidad. En cambio, la palabra bienestar, como sinónimo de disponibilidad de bienes materiales y morales, aparece una veintena de veces. En 13 de las veces, el bienestar priista parece aludir a cuestiones económicas como progreso, desigualdad, productividad, crecimiento económico, mejores salarios, empleo, estabilidad económica. El resto de las veces se refiere a modos de bienestar social, como por ejemplo la salud, la educación, la seguridad pública, etc. Resulta evidente que la postura priista se alinea preferencialmente a la primera definición de Aristóteles con respecto a la felicidad. El goce de satisfactores materiales mediante el énfasis en lo económico como medio para el bienestar de los ciudadanos. Incluso los satisfactores intangibles como la salud, la seguridad, la educación y otros caen en esta misma dinámica economicista debido a la tendencia privatizadora que abrazó el PRI en colaboración con el partido PAN en los últimos 40 años y que llevó a la puesta al mercado de estos satisfactores. Llama la atención, por otro lado, una aparente contradicción filosófica de fondo entre los principios y la visión de futuro del PRI con respecto a la histórica vocación institucional del PRI como partido y como gobierno. En la declaración de principios del PRI, concretamente en el apartado que se denomina Estado, se afirma lo siguiente, abro comillas: el PRI está comprometido con la construcción de un Estado eficaz que, mediante el ejercicio de una rectoría efectiva, respetuosa de derechos y libertades y sujeta en todo momento al orden constitucional, haga valer el interés superior de la nación frente a intereses particulares o de grupo. Luego, en el principio número 21, se lee lo siguiente, abro comillas: promovemos la rectoría del Estado, sin menoscabo a la libertad económica que aliente la economía social de mercado, que garantice la satisfacción de necesidades de las generaciones presentes sin poner el bienestar de las generaciones futuras en riesgo o sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Cierro comillas. Por otro lado, en la visión de futuro 2017 se plantea lo siguiente: el reto como partido de vanguardia y en renovación permanente es asumir con responsabilidad histórica los desafíos del siglo XXI, colocando en el centro de un proyecto de futuro el empoderamiento de las y los ciudadanos y el bienestar social con base en una revolución transformadora en favor de los valores de la democracia, la libertad, la inclusión, la justicia social, igualdad de oportunidades, etc. El desafío es estar a la altura de los tiempos actuales y construir un mejor país. Cierro comillas. De esta manera, los principios priistas reafirman su compromiso institucional con la rectoría del Estado y los intereses superiores de la nación por encima de intereses individuales o de grupo. En cambio, la visión a futuro 2017 se plantea el reto de colocar en el centro de un proyecto de futuro el empoderamiento de las y los ciudadanos y el bienestar social. En el segundo caso, se percibe una novedosa inclinación o preferencia por el ciudadano individual y su bienestar en términos de desarrollo social, donde el aspecto económico apenas se percibe. Destaca el concepto de empoderamiento, que supone una transferencia de poder político del Estado a favor del ciudadano como persona individual, pero se mantiene la vocación institucional y paternalista del Estado, mientras que el ciudadano
o la persona apenas aparece implícitamente como sujeto cuyos derechos serán hechos valer o serán respetados por el Estado. También se plantea lo que el PRI llama Estado comprometido con la ética pública. Esta ética pública, sin embargo, según lo entiendo, no supone ciudadanos y su modo correcto o concreto de hacer política, sino que de manera abstracta se refiere al gobierno y su manejo responsable, por ejemplo, de las finanzas públicas, la gobernabilidad democrática, etc. En conclusión, la felicidad del ciudadano no es un concepto explícito para el PRI en sus principios ni en su visión de futuro de 2017. El bienestar como un modo de felicidad concreta es entendido principalmente como un asunto económico en los principios y como un asunto social de empoderamiento ciudadano en la visión de futuro. Aquí también se admite que este cambio de postura de la perspectiva institucional a la perspectiva ciudadana corresponde a un ajuste de política partidista ante los desafíos de los tiempos actuales del siglo XXI. El carácter institucionalista del PRI, o sea, la tendencia a buscar la solución de problemas sociales mediante la creación y fortalecimiento de instituciones públicas, evidencia una disposición centralista que más bien es formalista, pues busca en el formalismo soluciones que sin embargo son realmente de fondo, a saber, la felicidad y la libertad del ciudadano en la construcción de un país mejor. Dicho formalismo ha sido denunciado por diferentes personas como una simulación que al pretender una solución, la nueva institución que se convierte realmente en parte del problema lo agrava y lo perpetúa. La tendencia a la institucionalización de la vida pública, que en muchos casos alcanza buena parte de la vida privada de las personas, refleja de alguna manera la postura platónica con respecto al Estado. Al igual que Platón, la postura priista asume que los ciudadanos podrán participar de las bondades de un Estado fuerte, próspero y justo. Sin embargo, como queda de manifiesto en los principios del PRI, las instituciones y en general el gobierno tomaron vida propia y se convirtieron en el centro de atención, dejando al ciudadano fuera como mero cliente o beneficiario de las instituciones. En lo relativo a la economía, los panistas han denunciado por mucho tiempo la institucionalización de la economía por considerar que representaba una indebida intromisión en el libre mercado. Sin embargo, dicha intromisión fue luego aceptada e impulsada por el mismo PAN cuando los intereses de los empresarios se vieron en riesgo. Recuerdo por aquí un caso concreto que es el llamado FOBAPROA, que en esencia significó la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo. Paso ahora a analizar brevemente el concepto de felicidad en la ideología del Partido Acción Nacional. Como en el caso del PRI, los principios de doctrina del Partido Acción Nacional no integran la palabra felicidad en su vocabulario. El término bienestar es acá reemplazado por el concepto de bien común. Pero a diferencia del bienestar del PRI, el bien común panista no se limita a satisfactores materiales y bienes intangibles, sino que incluye bienes como por ejemplo bienes espirituales y culturales, además de los otros ya mencionados como la educación, la salud, la seguridad pública. Y también incluye en el PAN bienes, por ejemplo, como la religión, la familia, el derecho a la vida, entre otros. El bien común para la doctrina panista no supone solamente un bienestar colectivo, sino que además implica un bienestar para la persona individual, desde su dignidad. Cabe decir que los principios de la doctrina panista han evolucionado al paso del tiempo para reflejar lo que ellos llaman la evolución natural de la nación y la acción del partido, y también para reflejar la evolución del mundo.
Desde 1939, cuando la primera versión de los principios del PAN fue elaborada, las prioridades de dicha doctrina han sido diferentes, si bien conservan algunos aspectos filosóficos esenciales. En las páginas de internet, en la página de internet del Partido Acción Nacional aparecen 3 versiones de sus principios. La versión de 1939, que fue la primera, la versión de 1965 y la versión del 2002. Dichos principios no abanderaron las causas sociales por las cuales la mayoría de los mexicanos luchó durante la Revolución Mexicana. En todo caso, abanderaron las causas de la minoría potentada, terrateniente, y en muchos casos los intereses de empresas y gobiernos extranjeros. El nacimiento del PAN en 1939 ocurre precisamente para oponerse a las políticas nacionalistas y de justicia social impulsadas por el presidente Lázaro Cárdenas, en aspectos como, por ejemplo, la soberanía energética, que son el petróleo, la posesión de la tierra, que son los ejidos, la educación pública gratuita, entre otros. Del análisis de la primera versión, la de 1939, destacan algunos conceptos fundamentales que guían toda la doctrina. El concepto de nación, el de orden y el de destino. Sus postulados reflejan presupuestos estructuralistas, pero también fenomenológicos ausentes en los principios priistas. Exige al Estado el reconocimiento de la persona, de su dignidad y de sus necesidades materiales y espirituales, pero tratándose del supremo interés de la nación, el valor de la persona y de los grupos en los que participa parece ser sacrificable. El fervor nacionalista lleva a algunas cláusulas de estos principios a postular el rechazo y el combate contra todo lo que vaya en contra de la unidad, el orden y el destino de la nación, a la que se considera viva y cuyo interés es preeminente. Este fervor nacionalista se antoja fundamentalista, si bien insiste en la unidad, el orden y el bien común colectivo y en los valores personales, rechazando la lucha de clases. En el apartado número 1, que se denomina Nación, el PAN postula en 1939 que para mantener la vida de la nación y las condiciones para la vida civilizada y noble de los habitantes, se requiere la unidad fortalecida por valores tradicionales que dan forma y sentido a la nación. Por ello, ha de ser rechazado y combatido todo aquello que conspire, entre comillas, en contra de la nación y de la conservación de su peculiar personalidad como nación iberoamericana. Y lo que conspira contra todo esto es la sociedad desordenada e injusta, la fatal división violenta de la lucha de clases y la negación de la dignidad de la persona. Esta postura ultranacionalista es abandonada parcialmente en 1965 y queda casi excluida en el 2002. Cabe recordar que en fechas recientes los diputados del PAN se han manifestado abiertamente a favor de los intereses de empresas extranjeras, lo que ha llevado a muchos, incluyéndome a mí, a poner en duda su tan cantado patriotismo nacionalista. El nacionalismo panista abreva del estado platónico y hasta cierto punto del pesimismo estoico. Ya como lo expuse en el capítulo primero de mi tesis, Platón sugiere que el Estado tenga preeminencia sobre los intereses particulares y de grupo. Los ciudadanos solo podrán ser felices si participan de un Estado robusto y próspero. Al estilo estoico, los panistas dirán que el desorden social es causa de infelicidad y pérdida de valores del Estado. Con respecto a lo que llaman destino de la nación y de cada persona, no queda muy claro cuál sea este, pero se implica entre líneas que dicho destino tiene carácter divino o bien supone al menos un deber patriótico de mantener viva a la nación. En el apartado 2, titulado Persona, los principios de 1939 afirman que la nación no consiste en personas abstractas ni masas indiferenciadas,
sino en personas reales, agrupadas en familias, en organizaciones, en culturas y en religiones. La persona tiene dignidad y un destino espiritual y material que cumplir. Por tanto, la colectividad debe asegurarle libertad y los medios para cumplir dignamente este destino. Recordar que el concepto, pues casi doctrinario de destino nacional estuvo muy presente en la Alemania nazi, de la cual muchos fundadores del PAN fueron simpatizantes y algunos hasta fueron miembros de células que durante algún tiempo procuraron un gobierno de tipo nazista en México. De esto hay evidencias incluso de impresos que se difundieron en aquel tiempo. Esta postura individualista es refutada más adelante a favor de una de tipo institucionalista que propone que las organizaciones políticas deben ser organizadas y jerarquizadas por el Estado, el cual debe darles su lugar debido de estructura y funcionamiento que coincida con la realidad de la nación, para que el gobierno sea expresión genuina de la nación. También en 1939, en pleno auge de las ideas comunistas y del materialismo histórico, que auspiciado en aquel entonces por la Unión Soviética, los panistas rechazaban considerar el trabajo como mera mercancía, como simple insumo en la producción, argumentando que esto atentaba contra la dignidad de la persona y es contrario a la nación. Con respecto al Estado, los principios de 1939 del PAN asumen que el poder se debe ejercer para los fines que le son propios, entre comillas. La podamos ir cerrando, Alberto. Sí, ya yo creo que en 2 minutos, 1 minuto nada más. Si así no lo hace, habrá opresión e injusticia que van en contra del interés nacional. Esta postura exclusivista y autoritaria es abandonada en 2002 por otra más tolerante con la diversidad de opiniones, de métodos y de fines, más en sintonía con el republicanismo de Hannah Arendt, pero manteniendo una inclinación favorable a los intereses de la minoría capitalista. En los principios panistas de 1939, la libertad de expresión quedaba limitada por el interés nacional, las normas morales y el bien común. A diferencia de Morena, que postula que la actividad política es un motivo para ser feliz, puesto que se origina en la libertad expresiva y consciente de los ciudadanos en su individualidad y colectivamente, en el PAN la política se visualiza como una obligación de servir al hombre y a la comunidad para la conservación y el incremento del bien común. Esto probablemente en el contexto de la narrativa del destino como algo ineludible. Este bien común es definido como el conjunto de valores morales, culturales y materiales que son instrumentos para el fortalecimiento personal de todos en convivencia. Voy concluyendo. Primero, la felicidad en el ámbito individual no requiere ni de justificación, ni de normalización, ni de formalización, ni de racionalización. En el ámbito público, en cambio, la felicidad sí requiere de estos tratamientos y la filosofía, por su modo de enfrentarse a la realidad, aporta a su esclarecimiento. Segundo, pareciera ser que todo intento de formalizar lo que implica ser feliz cae en la problemática de hacer imposible la felicidad en la práctica, puesto que rebasa la inmediatez del acto categórico de ser o estar feliz, para sujetarlo a criterios externos. En la práctica, sin embargo, suele ser el caso que somos o sentimos felicidad por cosas o situaciones que poco o nada nos importa racionalizar o justificar. Tercero, la alegría en la práctica suele ser sinónimo de felicidad momentánea y no necesariamente requiere de justificación. Este tipo de felicidad suele ser desdeñada precisamente por su fugacidad, pero aquí cabe preguntarnos, ¿es posible la felicidad absoluta?
Cuarto punto, desde tiempos de Sócrates, la filosofía ha aportado diversos conceptos para explicitar y dar razón de la felicidad, de su deber ser, o sea, la ética y la moral de ser feliz. La importancia de estudiar la felicidad, sus antecedentes y sus consecuentes, sigue vigente hoy en día. Quinto punto, en el caso concreto de México, la felicidad no ha sido tema constitucional ni de la política ni de la narrativa nacional de los partidos políticos en los últimos 100 años. Lo más que se ha procurado es el bienestar o el bien común. Más aún, estos satisfactores se han buscado a partir de instituciones públicas, dejando a las personas al margen o como meros beneficiarios de la efectividad de tales políticas públicas. Y finalmente, el partido político Morena propone un cambio de paradigma, pone sobre la mesa el tema de la felicidad. Se propone que la felicidad de la persona y del colectivo comunitario es posible, que para lograrla se requiere de personas conscientes y comprometidas con su comunidad, siendo felices por ser parte de los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de su barrio, de su ciudad, de su país. Y finalmente, siendo felices al disfrutar de un mejor estado de cosas que resulte de ello. Concluyo diciendo que el concepto morenista de felicidad del ciudadano resulta por demás relevante hoy en día debido a sus implicaciones teóricas y sus posibilidades prácticas. Estas implicaciones y posibilidades deben ser estudiadas y más si se toma en cuenta que Morena es el partido político que, según las últimas encuestas, seguirá gobernando la mayor parte del país tras las elecciones locales y nacionales del próximo año. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por esta lectura exposición. Para quienes nos escuchan, tanto en esta sala virtual como en la red social llamada Facebook, deben saber que en algún momento yo mismo he comentado con Alberto y he señalado la relevancia de que quienes nos dedicamos a la filosofía partamos de un ejercicio de reflexión y problematización de asuntos a partir del locus, es decir, a partir de la realidad en la cual vivimos, ¿no? Y en alguna medida lo que ha hecho Alberto es analizar un asunto significativamente humano, ¿no? Como la preocupación existencial, si se quiere, de si uno puede ser feliz o no, y en qué consistiría eso en la vida pública. Tal y como lo podría corroborar un colega que está aquí en la sala de Zoom, David Gómez Melo, es algo que ha preocupado desde Aristóteles, ¿no? El tema de qué carajo sea eso de la felicidad. Y pensar filosóficamente desde una apuesta por actualizar el tema en referencia a un país específico, a problemáticas específicas, son asuntos significativos y relevantes. Luego, entonces, propongo que vayamos dialogando con Alberto. La forma en la que podríamos dialogar es quienes nos están siguiendo en la plataforma Zoom, podrán presentar algunos comentarios. Ya hay algunos comentarios, Alberto, los voy a leer para que puedas reaccionar. Y les pido a que quienes están en esta plataforma Zoom levanten preferentemente la mano virtual para que puedan tener una intervención si están de acuerdo. Entonces, primero daré voz a quienes nos siguen por la plataforma Facebook y después seguiré con intervenciones de esta sala. En primer lugar, agradezco y saludo a quienes nos han seguido, a Huicho Méndez, Josep Gil Pedraza, Lalo Solorio, Brislit Josep, J. Eduardo Wolf, dice saludos desde Pachuca. Elías Iván no se ve muy feliz que digamos, bueno, pues ahí está el comentario de que
de que no te ves tan feliz. Y hay varios comentarios de Julián González. Voy a leer algunos y vamos viendo a ver qué dice Julián, porque tiene varios comentarios, ¿no? Y habrá que atender de manera crítica lo que nos dice. ¿Cuál es el primer comentario de Julián González? Dice: no es posible que el Instituto de Filosofía se preste a que un bufón como este tipo, llamado Alberto Pérez García, le dé voz a esa institución. ¿Sabían que es un expresidiario recluido en la cárcel de mi pueblo de Tequila, Jalisco, por 3 años y adivino a su propia madre Parlata? Bueno, ahí hay una suerte del compañero, ¿no? El compañero Julián sigue diciendo, y como las 4 comentarios que el compañero Julián, lo que se dedica es un poco a cuestionarte y a denostarte y a descalificarte. En mi calidad de coordinador de este proyecto, le digo a Julián que no leeré sus comentarios, y si alguien quiere leerlos, están publicados, solicitaré que no se borren, pero tampoco voy a permitir que alguien te descalifique, por lo menos no en este espacio. No, las redes sociales no deben de ser el espacio para que nosotros descalifiquemos a las personas. Luego entonces el instituto tiene una responsabilidad por garantizar que todos tengan voz. Ya leí uno de sus comentarios y garantizo que no serán borrados los que están ahí, pero tampoco puedo permitir que una persona se autorice a descalificar a otros. ¿Tienes alguna reacción sobre lo que dice o dejamos que el compañero pueda decir lo que guste decir, y avanzamos? Si tú dices que Sí, avancemos, avanzamos. sí, yo respeto todos los comentarios. Me parece que esos comentarios se hacen a partir de una cuenta falsa y bueno, continuamos. De acuerdo. Luego entonces vamos dialogando con quien quiere dialogar y no descalificar de a gratis, ¿no? Adelante, compañero Villarroel. Este, Alberto, me gustaría, buenas tardes, me gustó mucho tu intervención, me hiciste pensar en muchas cosas que no había pensado. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo decirle a Alberto? Y dije, mejor vamos a hacer esto. Me gustaría que la inteligencia artificial, ChatGPT 4, te preguntara cosas y entonces en esta cosa, yo le pregunté a ChatGPT qué es la felicidad y me gustaría que tú confrontaras a la inteligencia artificial, que imagino que es lo que los jóvenes de hoy van a usar, para ver qué les dirías, ¿no? Le pregunté a ChatGPT 4, lo tengo instalado aquí en mi tablet a través de Bing, le dije, ¿qué es la felicidad? Para que tú me digas qué piensas de eso. Dice, la felicidad es un concepto muy amplio y subjetivo, que puede tener diferentes significados y formas de alcanzarla según cada persona y cada teoría. Algunas definiciones de la felicidad son, y se pone a buscar como cuando le das una búsqueda en Google, dice, según la RAE, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física, o la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Da 3 opciones más, pero después saca un resumen de ella misma, si la pensamos como un ente viviente. Te dice a ti, Alberto, como puedes ver, no hay una única respuesta a tu pregunta, sino que depende de tu propia visión y experiencia. Lo que sí podemos decir es que la felicidad es algo que todos buscamos y que nos hace sentir bien con nosotros mismos y con los demás. Y ahí te pregunto a ti, Alberto, ¿y tú qué crees que es la felicidad? ¿Qué le dirías a ChatGPT, Alberto? Sí, mira, en mi tesis precisamente abordo la descripción que da la RAE, o sea, la Real Academia Española,
tomo pues en cuenta esas tres definiciones y hago un estudio sobre ellas. Pero aquí, por ejemplo, yo les referiría más que nada a las primeras distinciones que hacía. Hay maneras de ser feliz en lo privado, o sea, y como ahí manifiesta el chat de inteligencia artificial, pues sí, son muchísimas. O sea, hay cosas que te pueden hacer feliz, no sé, ir caminando por la calle y patear un bote y jugar fútbol con el bote ahí entre todos. Eso puede ser motivo para estar ahí alegres y contentos. Eh, la cuestión es que yo me enfoco más en lo que podría ser la felicidad en el ámbito público. No le doy tanto enfoque pues a la felicidad personal, si bien es cierto que en los capítulos del 1 al 3 de mi tesis, ahí abordo pues muy ampliamente, yo creo que son como unas 80 páginas que le dedico yo a los diferentes conceptos de felicidad de cada uno de los filósofos que yo aquí nombré. Entonces, ahí quien quiera y quien guste leer mi tesis, creo que está disponible ahí en el Google Drive del instituto y pues podrá ir acompañándome en mi análisis de cada una de las posturas de los diferentes filósofos que ahí estudio. Pero desde mi punto de vista, si vamos a hablar del ámbito público, me parece que independientemente de cualquier solución o respuesta que podamos dar para ser feliz, cualquier propuesta, cualquier solución tendrá que ser justificada, tendrá que ser, o sea, darse razón de por qué y tendrá que, digamos, explicitarse digamos, pues sí, sus posturas, sus teorías, digamos, pues sí, sus modos, pues, de aproximarse al tema. Y básicamente esa sería, digamos, mi respuesta, ¿no? Que sí ciertamente, o sea, hay muchas maneras de lograrlo. Por ejemplo, yo en esta presentación mencionaba que pues para el PRI y para el PAN, pues ha sido, por ejemplo, decir, bueno, pues el gobierno, ¿qué tiene que hacer para que la gente esté contenta y feliz? Si bien esos conceptos no los manejan ellos, pero pues sí manejan el de bienestar, pues ellos procuran un bienestar y ¿cómo podemos estar bien? Pues estando sanos, teniendo una buena economía, que bueno, eso en teoría, pero en la práctica, pues sí, no, para muchos no se ha logrado eso, ¿verdad? Gracias, Alberto. Entonces, gracias. Pregunto si alguien más tiene alguna valoración, alguna pregunta de quienes nos siguen en Facebook. Dije que Eduardo Wolf mandó saludos. Elías Iván, ya sabes lo que dice, que no te ves tan feliz. Y aquí ha iniciado un pequeño diálogo, que no leeré porque no es como tal una pregunta o no son comentarios respecto de la temática, ¿no? En todo caso, yo pregunto a quienes están en esta sala, en la sala virtual, si alguien tiene alguna pregunta, levante su mano, prenda su cámara y con todo gusto conversamos contigo. ¿Alguien tiene pregunta, comentario? Y si no, yo mismo te preguntaría algo, que me parece que es importante, Alberto. No pocas veces pensamos que la felicidad, así como la alegría, así como los sueños, así como la esperanza, son temas de la vida privada, ¿no? Y que no tendrían que ver con asuntos públicos, ¿no? Y que el Estado no tendría por qué andarse preocupando por asuntos triviales, ¿no? Que la tarea del Estado son cosas como el crecimiento económico, como la paz, como la estabilidad, como la justicia social.
Bueno, la pregunta es si justamente la felicidad no tendría que tener indicadores sociales, ¿no? Es decir, más allá de estos a ratos pervertidos indicadores sociales, ¿no? Porque a veces se habla, por ejemplo, de calidad de vida, o se habla de bienestar, pero en términos ideológicos, porque son macroeconómicos, ¿no? O sea, como si la buena vida fuese igual a acumulación, ¿no? Y entonces los que acumulan tienen una buena vida, o calidad de vida, fuesen una vida buena, tuvieran una vida buena, aquellos que pueden tener una residencia con un pastito, con una yarda que se prende y se riega automatizadamente. Y entonces, bajo esas tesis, pues entonces los que no tienen eso están condenados, como diría Karel Kosib, todos los pobres a una suerte de mala vida. La historia incluso desmiente eso, ¿no? Porque cualquiera podría reconocer que los pobres, siendo pobres y son marginados, salen al encuentro de los otros. ¿Y qué es la felicidad? Sino justamente, en algún sentido, la presencia querida de unos humanos en otros humanos. En ese sentido, te pregunto, Alberto, ¿cómo tú que te has acercado a esto, que has hecho de este tema una preocupación, cómo construir en una sociedad como la mexicana, atravesada por migración forzada, atravesada por delincuencia organizada, por desaparición forzada, cómo construir indicadores de felicidad que no sean los indicadores clásicos de bienestar, de calidad de vida, de eso que llaman buena vida, ¿no? ¿Qué dices, Alberto? Sí, pues me ha parecido por ahí escuchar que hay una encuesta de felicidad y dicen que según que los finlandeses son los más felices, que los suizos y que así. Y bueno, realmente no he entrado mucho pues sí, a la manera como ellos realizan esos estudios, pero hablando aquí en México, me parece que la felicidad pareciera de inicio muy complicada, ¿no? Porque tenemos tantos problemas, tantas situaciones macro, pues, que nos afectan y incluso, pues, cuestiones incluso hasta familiares o así, pues sí pareciera como que ser feliz en México, pues, es un poco difícil. Me parece que aquí en México lograr la felicidad no me parece muy errada la propuesta que hace Morena de que tratar de no enfocarse tanto en la cuestión material, sino que más bien en la cuestión de que si me hace feliz ser parte de un proyecto que logre un mejor estado de cosas para mí y para mi comunidad, pues me parece que eso no sé si me haga necesariamente feliz, pero sí me parecería que estaría, digamos, pues contento, ¿no? De haber puesto mi granito de arena para mejorar la vida en mi país. Y bueno, igual otros dirán, por ejemplo, no sé, que si tal vez si soy un empresario y le doy buenos sueldos a mis empleados, pues van a ser felices. O sea, eh, desde el punto de vista del gobierno, me parece que sin dejar de atender todos estos temas de bienestar, de bien común, que ciertamente tienen un lugar en la política nacional, pues acceso a la salud, a la educación, a la seguridad pública. Me parece que el gobierno pues puede pues sí, promover la participación ciudadana en temas que puedan mejorar la calidad de vida, puesto que sabemos pues que el gobierno no es capaz no tiene los medios ni la posibilidad de abarcar todas las problemáticas del país,
y entonces es ahí donde los ciudadanos podemos ser parte de la solución y pues de preferencia, y aunque yo sé que hay algunos por ahí que no sé si les guste o se diviertan siendo parte del problema, ¿no? De acuerdo. Este tema no es un tema de segundo orden y en algún sentido por eso sería relevante la pregunta que tenemos aquí en el chat. Yo le pregunto a Alejandra si no quiere prender su cámara o por lo menos su micrófono y ella misma explicar su pregunta. Alejandra. Bueno, la pregunta es, ¿cómo propone medir la felicidad en México? Pero bueno, creo que ya ha abordado un poquito, no sé si quiera ampliar un poquito la respuesta. Gracias, Alejandra. ¿Qué dices, justo a propósito de esto que acababas de decir, ¿no? Sí, así es. Creo que sí podría ser, digamos, un tema de interés filosófico y desde el punto de vista de la sociología, buscar la manera de medir aquí tomando en cuenta el contexto mexicano, cómo pudiéramos medir la felicidad de las personas. Realmente no tengo una respuesta, pero sí me parece que cualquier medición de felicidad tendría que pasar obviamente por satisfactores materiales, satisfactores intangibles y también dentro de esos satisfactores intangibles, lo que mencionaba, pues, de que las personas puedan ejercer su libertad y en ese ejercicio de su libertad puedan aportar al mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad. Entonces, me parece que si tomamos estos criterios en cuenta, sí tendríamos que medir lo económico, pero sí también tendríamos que medir, digamos, la incidencia, por ejemplo, la incidencia delictiva, y también medir, por ejemplo, digamos, aspectos, por ejemplo, como preguntarle a las personas si se sienten, digamos, con la libertad o con la posibilidad de opinar sobre algún tema o tienen temor de siquiera comentar, ya no digamos hacer algo sobre un problema, sino simplemente opinar sobre un tema. Podría pasar también sobre la cuestión digamos, del conocimiento que tienen las personas acerca de las problemáticas de su colonia, de su barrio, pues qué tanto les interesa, digamos, conocer más de las problemáticas que están viviendo concretamente en sus vidas, o si hay alguna especie de, pues pues ¿cómo se le llamaría? Como no me importa, pues, qué es lo que pase, yo con que yo sea feliz o con que tenga yo dinero, no me importa si el vecino es secuestrado o es asesinado. Me parece pues que pasaría por eso, ¿no? Digamos, una nueva medición que incluyera qué tanto la gente está dispuesta a aportar, y hasta qué grado, ¿no? Gracias, Alberto. Te propongo que dialoguemos con dos compañeros que están en Facebook y después volvemos aquí con una intervención. Villarroel ha levantado la mano por segunda ocasión. J. Eduardo Wolf, quien te mandó saludos, creo que nos sigue desde la bella Airosa, Pachuca. Te pregunta o hace un comentario pregunta. Dice, Sócrates decía que la felicidad era solo para los sabios. ¿Qué opina? ¿O hay que ignorar muchas cosas para ser feliz? Ya que a más conocimiento puede acarrear mayor infelicidad. ¿Qué dices? Bueno, mencionaba que un modo de admitir lo teórico sería de modo negativo y esa sería, digamos, una postura, ¿no?
O sea, realmente, digo, no es una postura que se pueda descartar. Digamos, el hecho de decir, bueno, si yo participo en mi comunidad, si yo hago algo por mejorar mi comunidad, no me va a pasar lo que a Jesucristo, no me va a pasar que por querer hacer el bien a la gente me crucifiquen. Es una manera de ver las cosas, ¿no? Sí hay algo de verdad en eso. Sabemos pues que hay grupos de interés, hay gentes que tienen algunos privilegios, sectores o incluso personas o grupos o empresas, y pues no les va a parecer, por ejemplo, que tú vayas a la sierra y te pongas ahí a impedir que estén devastando el bosque, no sé, con tala ilegal y todo eso. Entonces, o sea, son ejemplos, pero me parece pues que en general me parece que siendo más consciente de tu realidad, y en filosofía pues eso es lo que se pretende, tener conciencia de tu realidad, y si no la tienes pues, pues tratar de hacer el esfuerzo por lo menos, no sé, conceptualizar tu situación y entonces decir, bueno, creo que a partir de un conocimiento tenemos la posibilidad de poder actuar y ese actuar sería, me parece, digamos, más pues original, no sé, porque pudiéramos decir, bueno, es que yo mm, me opongo a que haya una tala clandestina en el Cerro de Tequila, por decirlo así. Pero yo me opongo porque me dijeron que me opusiera o no sé, porque me iban a dar un lonche o algo así. En cambio, si lo hago desde un punto de vista consciente de decir, bueno, pues mi postura es porque las generaciones futuras van a sufrir por cuestiones climáticas, que por cierto ya lo estamos viviendo aquí en Tequila, ¿no? Ya hay mucha crítica de que hay mucha tala de árboles aquí en la región por sembrar mezcal, y eso pues ya se siente en Tequila, ya los veranos se sienten muchísimo más calurosos que antes. Entonces, me parece pues que partiendo de una conciencia de la realidad, me parece que si se logra hacer una actividad o algo para mejorar la vida de las personas, pues eso va a resultar si no en una éxtasis de felicidad, por lo menos en sentirse bien con uno mismo, ¿no? De tal modo que con lo que dices, el asunto de la felicidad pasa por la construcción o la consideración de lo público, ¿no? De alguna manera, bueno, en ese sentido, ahí hay en parte una respuesta a lo que te cuestiona Eduardo Wolff, cuando pregunta de si, parafraseando Sócrates, de si la felicidad es solo asunto de los sabios. Podríamos decir que en algún sentido sí, y en otro sentido, pues no necesariamente. Te propongo que vayamos a la intervención de Samun II. Dice él, la felicidad es de momentos fugaz, es un estado transitorio, no es intersubjetiva. La libertad no existe. Lo económico es importante, pero no puede contender con la muerte. ¿Qué dices? Entiendo que es un comentario, pero ¿qué reacción tienes? Sí, es lo que te digo, o sea, hay diferentes aproximaciones al tema y me parece que aquí el compañero o la compañera, no sé, no alcancé a percibir el nombre, me parece que pues él toma esa postura y que es una postura que yo la mencioné al principio de mi presentación, en el sentido pues de que hay muchas cosas que nos pueden hacer felices y a veces una misma cosa nos puede hacer feliz ahorita y feliz después. Me parece pues que desde la filosofía, si queremos hacer un intento, un esfuerzo
estudiar el tema de la felicidad. Me parece que tenemos que pasar más allá de cuestiones concretas, de cómo hacer, cómo lograrlo, y más bien es, digamos, pues sí, entrar más que nada a la cuestión de crear conceptos, por ejemplo, de estudiar, digamos, los valores que nos llevan a una búsqueda de felicidad. Por ejemplo, si nuestros valores son lo material, pues entonces a lo mejor vamos a lograr la felicidad de esa manera, ¿no? En cambio, si nos planteamos diferentes valores, por decir, si nos planteamos, por ejemplo, como en el caso de Santo Tomás, que él planteaba pues que Dios era pues, pues la máxima felicidad, y quien se acercara a él podría de alguna manera acercarse a la felicidad o ser más feliz. O sea, hay diferentes, yo creo que ahí pasaría por de dónde partes, ¿no? Y de qué valores te agarras para poder llegar a las conclusiones que vayas a llegar. De acuerdo, Alberto. Gracias por la respuesta que le presentas a Sam. Un segundo, no, tampoco yo puedo reconocer. Es interesante lo que dices, particularmente importante en un mundo atravesado por lógicas de tipo paneconómicas, ¿no? Hace algunos años la felicidad estaba en comerse un helado en la plaza pública y dar una vuelta en el parque, y hoy pareciera que la felicidad se compra en Liverpool y en la bolsa de papel que Liverpool nos entrega nuestros productos, ¿no? Parecería que esa es la conversión a la que nos convoca el mercado. En fin, vamos dialogando con Héctor Villarroel, que ha levantado su mano para una segunda intervención. Adelante, compañero. Gracias, profesor. Alberto, estaba leyendo aquí que los Rarámuri tienen una cosmovisión propia basada en la creencia que todo tiene vida y está interconectado. Entonces, me brincó mucho la parte, bueno, me subrayé mucho la parte de cosmovisión y dije, bueno, los partidos políticos, Alberto, eh, tienen algo configurado para los pueblos originarios. O sea, el concepto de felicidad quizá cambie con esos pueblos originarios, porque su concepción de mundo quizá sea diferente. Tú que has investigado con los diferentes partidos políticos, ¿se toma en cuenta la felicidad de otros pueblos con los diferentes cosmovisiones como de los pueblos originarios? ¿Has visto algo de eso? No, mira, bueno, te puedo decir que en el estudio que yo hice para mi tesis, lo que yo encontré es que realmente lo que son, digamos, la realidad de los pueblos originarios no se toma en cuenta, no se toma mucho en cuenta ni en la Constitución ni en los partidos políticos. Podríamos decir, un poco se acerca un poco Morena en un concepto que ellos manejan de inclusión y digamos, de darle prioridad a aquellos que por generaciones han sido marginados. Pero más que nada, ese acercamiento es digamos, formal, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, tú has estado marginado, pues vamos a darte prioridad en qué es lo que tú requieres, pero ese es el gobierno, digamos, pues sí, ha solucionado muchos problemas históricos de pueblos originarios, cuestiones de restitución de tierras y todo eso. Los partidos políticos, por ejemplo, me pareció que, por ejemplo, en la Constitución realmente es una especie de visión para todo México. O sea, no se valora, no se toma en cuenta que hay, digamos, diferentes puntos de vista, diferentes filosofías
obviamente desde los pueblos originarios, que ellos tienen otra concepción de las cosas. Y pues yo no encontré así mucho en la Constitución que diga, bueno, vamos a ver qué piensan los pueblos originarios para entonces, con base en eso, hacer políticas específicas para, pues no sé, por lo menos mejorar su situación y eso. Me parece que las políticas públicas que se han aplicado durante muchos años han sido políticas públicas, digamos, a parejo para todos, sin tomar en cuenta esas diferentes cosmovisiones. Por ejemplo, en el caso del PAN, pues me parece pues que también ellos no, por muchos años ni siquiera daban por buena una oposición. O sea, me parece pues que hasta el 2002, cuando empiezan ellos a reconocer lo que ellos le llaman diferentes polos de entendimiento, diferentes polos de decisión, pero casi durante toda su historia el PAN estuvo, digamos, en la idea de que ellos eran los buenos y así tenían que hacerse las cosas como ellos pensaban. Y ahora pues ya un poco medio dejan pasar diferentes puntos de vista como buenos, o ya los toman como aceptables por lo menos, ¿no? Y sí, me parece pues que realmente nos falta mucho para poder llegar a eso, ¿no? Incluso por ahí comentando con compañeros decíamos, bueno, y ¿por qué no, por ejemplo, en estados, por ejemplo, como Nayarit, ¿por qué no se acepta que el idioma huichol o el idioma cora sean idiomas oficiales? O por ejemplo, en el Estado de México, no sé, el náhuatl sea un náhuatl oficial, igual que el español, o en Yucatán el maya. Pero bueno, eso pues no se ha visto y me parece que eso tiene que ver con que no hay esa sensibilidad hacia los pueblos originarios. Gracias, Alberto. Lo cual no es un asunto de segundo orden, ¿no? Porque justamente lo que evidencia es cómo la configuración de este país, a partir de procesos de independencia, es la configuración de un país bajo la tesis del Estado Nacional. Un Estado Nacional que impone la idea de que somos una nación, siendo que no lo somos, siendo que somos más bien un Estado pluricultural, pluriétnico y en consecuencia plurinacional. En consecuencia, justamente esto que se señala tendría una profunda relevancia porque solo para comparar un poco por donde inició la intervención de Héctor, los pueblos originarios, como el pueblo Rarámuri o Tarahumara, mal llamado Tarahumara, no irían, difícilmente irían a un Liverpool, y difícilmente un pueblo como el Rarámuri se pensaría el desafío de tener o dos pantalones o dos tazas. La lógica de una sociedad como la Rarámuri es una lógica de la no acumulación y que nos pone en evidencia que la felicidad está no solo en danzar, sino danzar con los otros, hacer fiesta con los otros, ¿no? En ese sentido, profundamente importante lo que dices, Alberto, de que se tendrían que construir políticas públicas, indicadores de que sea la felicidad, que justamente considere la diversidad de cosmovisiones que hay en este país llamado México. Bueno, pues por ahí vamos pensando, reflexionando. Pregunto a quienes nos acompañan en esta sala virtual. Vamos quedando pocos. Alejandra, Manolo, yo no sé si el propio, ese rato estaba David Gómez. Si tienen alguna otra intervención, veo que el amigo aristotélico que ha hecho de la felicidad un tema, que quiere comentar también. Adelante, compañero.
Hola, compañeras, ya estamos aquí. De nuevo me sentí un momentito, como 20 minutos, perdón por ello. Pero primero quisiera hacer patente mi felicitación. Esta presentación me pareció fabulosa y yo preguntaría si hay posibilidades o si nos la puede compartir o no es el momento, cómo está la cosa, ¿no, Alberto? Porque hay ahí temas, pues, bueno, a mí me interesa mucho el tema, ¿no? Estoy tan infeliz que siempre ando buscando cómo le hago para cambiar esa condición de infeliz. Entonces, sí me he dedicado un buen rato desde aquellos cursos que hay para la felicidad personal. Recientemente con el tema aristotélico. Y bueno, yo sí puedo comentar que hay un montón de estudios ya sobre este tema en donde se propone, como creo que de algún modo lo comentabas, Alberto, que la vida virtuosa es la vida que encamina a la felicidad en una de sus tantas acepciones, ¿no? Y que la felicidad no es un hecho estático, sino que es un proceso. O sea, se está siendo feliz, ¿no? Y la palabra felicidad desafortunadamente tiene mala prensa de algún modo y en algunos lados lo manejan como más bien plenitud o una palabra bonita que es florecimiento, ¿no? Y bueno, aquí tengo, desde luego podría hacer aquí varios comentarios al respecto. Yo digo que pues estaba algo difícil, ¿no? Transformar la mentalidad de las personas. Pero yo a ti te preguntaría, Alberto, ¿cuál es tu grado de optimismo o qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos empezar a difundir esta idea de que la felicidad o la dicha o la plenitud no está tanto en las cuestiones materiales, sino en el entregarse a otros? Ahora sí que pues eso es más cristiano que nada, ¿verdad? También tiene siglos y creo que también está en otras religiones, está por todos lados. ¿En dónde nos perdimos, no? ¿Qué pasó? Que tenemos ahora aquí unos atrás, o sea, estamos regresando 2.500, 3.500 años para volverle a recordar a la gente que una vida plena tiene que ver más con la vida comunitaria y el apoyo mutuo que andar yendo a Liverpool, como dice Héctor, ¿no? Aunque sea parte de nuestra vida. Entonces, hay como que, además de escribir, ¿verdad? Como tú y yo que escribimos algunas tesis y demás, ¿cómo le hacemos para animar a las personas? No, no creo que a los políticos actuales, no lo creo, pero ¿dónde empezamos? ¿En la primaria, en la secundaria? ¿O qué? ¿Qué se te ha ocurrido a ese respecto, Alberto? Sí, sí, mira, bueno, me llama la atención, pues, que sí haces el comentario, pues, que buscar la felicidad en la comunidad es también una postura cristiana y me parece que tiene razón. No, no lo abordo yo en mi tesis, pero sí me parece que pudiéramos encontrar mucho de enseñanza ahí. Me parece que la filosofía occidental se ha enfocado mucho en la felicidad o en el concepto de felicidad desde la persona, o sea, desde el individuo, desde cómo pienso, cómo entiendo, y me parece que pues nos perdimos, ¿sí? Nos perdimos en un momento dado y empezamos a dejar atrás aquella posibilidad de ser feliz en comunidad para luego asumir que realmente la felicidad se podría encontrar desde el individualismo. Pero bueno, me parece pues que esto pues viene un poco cambiando poco a poco. Ya el hecho de que ya algunas posturas políticas que ya tienen tiempo aquí en México, pero que se cristalizaron a partir del actual movimiento conocido como de Regeneración Nacional, me parece que han encontrado cauce muchas de esas ideas de volver a la comunidad. Hay un debate fuertísimo en cuestión de los libros de texto gratuitos que se están repartiendo en las escuelas. Me parece que sí hay que criticarles el hecho de que pues dejan un poco o mucho, no sé, el estudio de las matemáticas, el estudio de la filosofía, pero tal vez algo positivo que tienen es que todo su planteamiento es a partir de un trabajo comunitario, de una postura desde la comunidad, desde interesarse por los asuntos de la comunidad
me parece que por ahí en las escuelas primarias podemos empezar con dar pues con enseñar a los niños a que el individualismo no es el camino que realmente nos va a hacer feliz como comunidad. Y bueno, me parece que esa sería una manera, y me parece también que pues la iglesia y todas sus agrupaciones y así, me parece que también pudieran hacer una reflexión y volver al camino, ¿no? Volver al camino, que sería pues la comunidad, que realmente la iglesia ha hecho muy buen trabajo en plantearse esto, pero sí me parece que tal vez hay por ahí mucho por hacer. O sea, ¿tú crees, Alberto, que la cosa de manera pacífica se va a componer? ¿No eres un poco el pensamiento marxista? Entonces, no, aquí te va a tener que venir a fuerzas, ¿no? Porque esperar que el actual, económico, político, de veras a poco van a tener, digamos, la compasión suficiente como para decir, oye, hay que cambiar, hay que ser mejor ciudadano, hay que apoyar a los otros. Tú creo que tienes tú ese optimismo, ¿verdad, Alberto? Que no sea violento. Sí, yo me parece que hay, yo tengo este optimismo y yo veo que hay cosas que están cambiando. Yo veo que hay cosas que están cambiando. No sé, por ejemplo, quiero pensar en que, por ejemplo, digamos, por mucho tiempo la política pública y el consenso económico era de que, pues, desde el punto de vista de las empresas, lo mejor era minimizar gastos y maximizar ganancias. Y minimizar gastos me refiero a quitarle beneficios a los trabajadores, beneficios sociales, no subirles el sueldo o de pagarles lo menos que se pueda con el famoso outsourcing. Me refiero pues a la cuestión del consumismo, y me parece que todo eso poco a poco vamos superándolo. Ya ahorita, por ejemplo, ya el outsourcing está prohibido. Ya hay un esfuerzo por parte de las autoridades y un poco también en base a la presión social de que pues los sueldos tienen que subir. O sea, son ejemplos pues de que yo veo que las cosas están cambiando. No digo yo que por compasión, sino que yo creo que las mismas empresas han caído en la cuenta de que una población que tenga capacidad de compra, que tenga capacidad de consumo, pues va a resultar en que las mismas empresas van a tener mejores ventas o mejores resultados. Incluso eso se ha estado viendo ya en los datos macroeconómicos. Entonces, me parece que esa idea pues sí, de tratar al consumidor nada más como un cliente, me parece que eso también ya está cambiando, y todo eso son, digamos, aspectos que me parece que vamos avanzando por un buen camino, pero sí nos falta muchísimo. Gracias por este diálogo, Alberto, con David, y gracias también a David por las reacciones. Te propongo que vayamos cerrando el ejercicio y propongo que pasemos a la última intervención. Manolo ha levantado la mano, no sé si puede prender su cámara, abrir su micro y presentar su pregunta. Compañero Regio. Buenas noches a todos. Pues más que una pregunta, quería reaccionar a lo comentado aquí por los señores David y Alberto, que a mí platicando acá con la raza, me recordaba alguna vez en una charla aquí con el maestro presente, con Héctor, que hablamos que la felicidad pues no existe. Entonces no recuerdo qué más decíamos, pero
pero sí se me hace todo un reto en esta sociedad hablar de felicidad, porque resulta que tendríamos que ver las individualidades de cada uno. Y siendo una sociedad en donde está tan abierto este tema de la individualidad, pues pareciera que no estamos satisfechos, ¿no? Hay una insatisfacción y esta aparente felicidad que nos proponen o que se nos propone, pues no termina de satisfacer. Entonces, yo pues me quedaba con esa pregunta, si realmente qué tipo de felicidad estamos buscando y si esa felicidad nos va a terminar de complacer, porque al final, pues metemos el tema de la fe y pues hay diferentes formas de ver a Dios, pero también hay diferentes maneras, cada uno expresa su forma de, como pues su relación, y aún así eso genera insatisfacción hacia otros, ¿no? Como así en general, pues la sociedad en cuestión política, pues se quería un cambio y se vino un cambio y ahora resulta que el cambio pues está mal, ¿verdad? Y así como que, no, pues mejor devuélvanos al PRI, ¿verdad? Decía un compa ya bien borracho, dice, no, ya, mejor otra vez vamos al PRI, vámonos al PRI otra vez, que nos dejen trabajar. Y yo, "Oh, pues querías un cambio y ahora que hay un cambio, pues no estás satisfecho". Le digo, pues, ¿qué onda? O sea, pues es la insatisfacción siempre, inclusive aquí en Monterrey, con Samuel, ¿no? Querían el pueblo aclamaba cambios y pues en algunas formas se está viendo cambios, pero en otras no hay nada. Entonces Sí. se vuelve subjetivo el tema de la felicidad y la verdad también decir que hasta idealista, yo lo diría, no vas a poder ser feliz si no eres capaz de aceptarte tal cual como eres y aceptar que el otro, en su diferencia, en su forma de ser única e inigualable, pues va a tener otro concepto de felicidad. Entonces, ahí tendría que haber un diálogo, ¿no? Y en ese sentido, pues se me hace interesante el diálogo que tendría que haber entre los partidos políticos, pero el verdadero diálogo, ¿no? Donde los fines económicos sean los que estén permeando, ¿no? En la charla. Sí, Por sí, aquí te hasta aquí contesto. mi comentario. Adelante, Alberto, vamos cerrando. Sí, mira, sí me parece que aquí el compañero de Monterrey hace comentarios muy importantes. Si partimos de una felicidad absoluta, ideal, como aquella que decía Platón, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ese aspecto sí un poco lo dejamos fuera. Si partimos, por ejemplo, de la individual, la felicidad desde lo particular, desde la persona, desde lo individual, pues sí, yo estoy de acuerdo con el compañero de que es muy subjetivo. Y eso es lo que yo planteaba aquí en mi ponencia al principio, ¿no? Que desde lo privado, la felicidad es subjetiva, absolutamente subjetiva. O sea, nos puede hacer feliz cualquier tontería que uno puede decir, ¿cómo es posible que te reíste de esto, no? O te estás a gusto con esto o con tal persona, así, ¿no? Ahora, en el ámbito público, que es, digamos, el fondo a donde estoy enfocando más mi propuesta aquí, es que en el ámbito público necesariamente nos lleva a buscar una felicidad que sea por convención. O sea, en la comunidad tener acuerdos y decir, a ver, qué es lo que más nos conviene, qué, tanto como proyecto de nación, como ya cuestiones más concretas de cómo vamos a mejorarle la vida a tal comunidad o a tal grupo o a tal etnia o etcétera. Entonces,
me parece pues que si tomamos en cuenta, vamos a suponer que la postura que está asumiendo últimamente el partido Morena, que tiene propuestas, digamos, novedosas, pues, que realmente parecen absurdas incluso para las posturas tradicionales que se habían tenido previamente de los partidos políticos, incluso en la Constitución. Ahí me parece pues que en la medida en que en la práctica o en los resultados la gente diga, ¿saben qué? Estamos de acuerdo con esta postura, con esta ideología, con estos conceptos, me parece que vamos bien por este rumbo. Necesariamente los otros partidos políticos, al ver que Morena se está quedando con todo el pastel, que lo cual es casi lo que está pasando en la realidad, los partidos políticos que ahora son de oposición tendrán que reevaluar sus principios, tendrán que reevaluar sus posturas y decir, ¿sabes qué? Pues si no nos ponemos aquí listos y si no nos ponemos digamos, si no subimos a la ola, pues nos vamos a quedar atrás. Entonces, me parece que más allá de lo que pueda hacer un partido, me parece que los otros partidos van a tener que actuar en consecuencia o arriesgar su extinción. Lo cual, pues igual, si la propuesta es, digamos, buscar una felicidad en la comunidad, cosa que no se había hecho, pues a lo mejor el hecho de que políticamente se esté reflejando más apoyo a quien propone esto, pues los otros partidos tendrán que decir, ¿sabes qué? Pues tenemos que hacer algo parecido o no sé. Creo que en ese sentido sería mi respuesta y bueno, de que si se va a lograr o no se va a lograr, pues podemos ser pesimistas, pero me parece pues que más allá de eso, yo en lo personal, si yo puedo aportar algo para mejorar la calidad de vida de mi comunidad, pues yo me voy a sentir bien. Y ese sentir bien, pues no necesito justificarlo ante nadie. Simplemente pues es algo que me pone bien saber que yo voy a estar mejor en una comunidad que esté mejor. Bueno, gracias, gracias Alberto. Es importante y relevante lo que señalas. Yo no sé cuándo dije que la felicidad era una utopía, algo que no era posible, y si alguna ocasión lo dije, tal vez tendría que desdecirme. En la filosofía sabemos que el pensamiento tiene etapas, ¿no? Y que uno crece, que uno madura, y en todo caso, si eso dije alguna ocasión, seguramente tendría que corregir la plana y decir que lo que ahora pienso es que la felicidad es una necesidad humana, no es una necesidad caprichosa, no es simplemente un querer, sino tal y como lo han señalado muchos filósofos de la filosofía política, entre ellos Marta Nussbaum, no solo Nussbaum, sino una filósofa mexicana llamada Paulette Dieterle. Los derechos humanos son algo profundamente importante y en algún sentido podríamos pensar que la felicidad es un derecho, ¿no? Es algo que los seres humanos merecemos y lo merecemos en una doble perspectiva, tanto individual como colectivamente. Y en lo individual y en lo colectivo no es solo una experiencia subjetiva, no es algo que yo solamente vivo y que puedo afirmar. La felicidad también es objetiva, no solo porque aquí mismo nos han dicho que te ves triste o que no te ves feliz. La felicidad se objetiva no solo en la sonrisa como la que ahora tienes, sino que la felicidad se objetiva en nuestro vivir, ¿no? La felicidad es algo que se va concretando, se va materializando,
tanto en la vida privada como en la vida pública. Y el ejercicio que has presentado ahora, Alberto, es importante, porque nos has llevado a señalar que es relevante hacer filosofía política, en este caso, hacer política de un tema fundamental donde quienes hacen política pública, los partidos políticos, no pocas veces pasan del arco, ¿no? ¿Qué tendría que suceder para que en un proyecto de nación pensáramos otra constitución, una constitución tal y como se ha dicho aquí, que considere la pluralidad de lo que somos, una constitución que ponga uno de sus referentes, uno de sus principios, el desafío de que debe cumplir el Estado con un derecho que nos debe garantizar, es que no solo los niños tienen derecho a la alegría, al juego, sino que cada ser humano tiene derecho a ser feliz. Pequeño y gran desafío que tenemos quienes nos dedicamos a la filosofía. Vamos cerrando este ejercicio, Alberto, si quieres algún último comentario, alguna última consideración, conclusión. Sí, de lo que mencionas, de hecho, pues hay por ahí ya un movimiento que propone una nueva constitución en la cual se considera el tema de la multiculturalidad, el tema de la felicidad, el tema de la comunidad, que tendría que ser una constitución realmente diferente a la que actualmente tenemos, que es una constitución que tal vez en su momento fue útil, fue necesaria, fue posible, pero que ya a estas alturas del siglo XXI me parece que es una constitución pues que sí requiere ya de una muy buena, pues reparada, digamos, de fondo, tal vez hasta una nueva constitución, porque sí, me parece que ya no refleja las realidades actuales. Y bueno, eso sería más que nada, igual en lo primero que comentabas, pues tal vez yo estoy un poco nervioso, pero yo les puedo decir a todos los que están presentes que desde que el compañero aquí, el maestro doctor Héctor, me invitó, me dio mucho gusto, y le dediqué pues algo de tiempo, con mucho gusto igual, para hacer esta ponencia. Y bueno, también igual me va a dar mucho gusto saber que ojalá que a todos ustedes les haya hecho reflexionar. Si no están de acuerdo conmigo, pues entendemos, pero que hay diferentes opiniones, pero igual, si los puse a reflexionar sobre algún tema en particular, pues creo que ya habré logrado mi objetivo, pues, de invitarlos a hacer filosofía sobre este tema, que me parece que es muy importante. Fue muy difícil cuando hice mi tesis decidir sobre un tema, porque había tantos temas que me interesaban, pero me pareció que este tema es coyuntural para México y decidí dedicarle, y de todo el proceso fue un proceso en el cual pues tuve muchas satisfacciones. Entonces, si no me veo así, digamos, feliz al éxtasis, me parece que sí, Que sí les sí lo puedo decir estás. que me dio mucho gusto hacer este trabajo, hacer esta ponencia, y pues me va a dar más gusto que les haya servido. Bueno, pues por supuesto que sí, Alberto. Hubo gente que nos pidió tu tesis. Yo he puesto en Facebook el correo de difusión para que quien la quiera, por supuesto, se le puede entregar una copia. Tendríamos que terminar este ejercicio y lo voy a terminar de alguna manera señalando que a nombre de las autoridades del instituto y por supuesto de esta persona que habla, la Coordinación de Educación a Distancia, te entregamos una constancia a ti, Alberto Pérez, por la conferencia que has dictado en este seminario de problemas y dilemas filosóficos contemporáneos, conferencia titulada La felicidad en México desde el ámbito público. Y firman el vicerrector, licenciado Benjamín Rivera, y
un servidor. No me resta más que agradecer a quienes nos han seguido en la red social Facebook y a quienes han estado aquí en este espacio, de tal modo que muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, y ahí que siga el debate porque hay varias preguntas para después con un tequila de ahí de tu pueblo para que eso suceda. Al fin que aquí el amigo está dispuesto a eso. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Que estén bien.